1980, el músico británico y ex miembro de los Beatles, John Lennon, es asesinado en Nueva York por el estudiante universitario Mark Chapman. Los hechos del 8 de diciembre del año 2005 en Última Mirada. ¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tuvimos acá a Sebastián Piñera, tuvimos a Joaquín Lavín, tuvimos a Tomás Hirsch y hoy día vamos a tener a la candidata de la Concertación, Michelle Bachelet. Ya a partir de las 12 de la noche se supone que no se puede colocar más publicidad o propaganda en las calles, más aún, debiera empezar a retirarse. Lo veremos también qué es lo que pasa mañana, pero mientras tanto vamos a conversar con la candidata a la Concertación en un ratito más. Tenemos frases del día con Claudio Feller, el abogado de Matías de la Fuente, respecto de qué puede significar para la defensa de su cliente esta prescripción que dio la Corte, los tribunales superiores en torno al caso Maucate, un caso en particular de ahí. También tenemos la imagen del día con lo que muchos nos han preguntado, incluso lo preguntaron para les exijo una explicación, ¿por qué es feriado el día jueves 8 de diciembre? Le respondemos con la imagen del día. Tenemos el deporte con Fernando Tapia, tenemos algo ahí interesantísimo respecto de los jugadores y este tole-tole que está surgiendo con la dirigencia. Comencemos de inmediato con Última Mirada. Tapsin, para el dolor de cabeza en tabletas, la fórmula de mayor venta en el mundo. Coopeuch, nuestros intereses son otros. Y Universidad de las Américas, Laureate International Universities, todo un mundo, una gran universidad. Presentan Chilevisión Noticias, Última Mirada. Vamos con las noticias del país y Mónica Sangüesa. Hola, ¿cómo están? Comenzamos la revisión de las informaciones con una tragedia, porque una noche de fiesta más terminó en desgracia. 3 personas murieron ahogadas tras caer el vehículo en el que viajaban a las aguas del río Tolten en Temuco. El exceso de alcohol y una mala maniobra del conductor serían las causas de este accidente. Cerca de las 4 de la mañana, los jóvenes llegaron en 2 vehículos provenientes de una fiesta a este sitio a las orillas del río Tolten. Tras beber en el lugar, el conductor de uno de los automóviles realizó una maniobra desafortunada que lo precipitó a un brazo del río. Solo uno de los 4 ocupantes logró salvar de las aguas. Los otros 3 murieron ahogados, entre ellos una menor que hace apenas 3 días había cumplido 15 años. Ya se encuentra en aguas chilenas el nuevo submarino de la Armada, el O'Higgins, de la clase Scorpene y construido por el consorcio franco-español DGN Navantia. Tras una travesía de 49 días desde Cherburgo, Francia, la nave recalará mañana en el puerto de Valparaíso, donde será recibida por el vicepresidente de la República, Francisco Vidal, el ministro de Defensa, Jaime Rabinet, y el comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina. El otro submarino Scorpene, el Carrera, llegará el próximo año, cuando haya concluido su construcción en España. Con la presencia de la candidata presidencial Michelle Bachelet, se realizó el funeral de Ricardo Burgos Reyes, asistente de producción del Grupo Saico, una de las 5 víctimas fatales del accidente del Puente Maipo, ocurrido el martes. Burgos era uno de los pasajeros del bus que transportaba a adherentes de la candidatura de Bachelet desde Temuco a Santiago. Amigos y familiares lo despidieron en la capilla San Lucas de la población José María Caro antes de ser sepultado en el cementerio metropolitano. En tanto, en la localidad de Peumo se realizó esta tarde el sepelio de Mario Reyes Pino, conductor del camión que habría causado este accidente. Dijimos que íbamos a tener a los 4 candidatos presidenciales antes de las elecciones del próximo domingo. Nos faltaba Michelle Bachelet. Está aquí, Michelle. Vamos a ver de inmediato una nota y conversamos un poquitito. Perfecto. Esta noche terminó por ley la campaña presidencial y pronto deberíamos ver desaparecer los carteles que inundaron las calles. La candidata de la Concertación hizo su cierre con un acto solemne en el ex Congreso Nacional. Los planes de una fiesta fueron abandonados luego del accidente del martes, en el que perdieron la vida 5 adherentes de su comando. Un cierre diferente a los demás corona una campaña que se inició también de forma singular.
lo que el oficialismo ha bautizado y capitalizado como una candidatura ciudadana, impulsada por la popularidad en las encuestas y no sin causar roces en las cúpulas partidistas e incomodidad en las élites políticas. Así se impuso dentro de la Concertación, escuchando desde temprano un tipo de crítica que se prolongó durante toda la campaña electoral. A Bachelet se le ha dicho que no da el ancho para la presidencia, que no tiene trayectoria suficiente e incluso se cuestionó su carácter. Pero todas estas opiniones no logran opacar un hecho que no es menor. Bachelet ha estado siempre a la cabeza de las encuestas y según las más variadas mediciones y pronósticos, la abanderada de la Concertación debería ganar esta elección. Solo en las últimas semanas una ola de pesimismo corrió por las filas oficialistas cuando las encuestas pronosticaron una victoria, ya no en primera, sino en segunda vuelta. Y para ese escenario es que se preparan los candidatos de la alianza, que en sus actos de cierre hacen sus pronósticos felices. Se los doy firmado. Este domingo se comenzará a escribir una página nueva de la historia de Chile. De la mano de los más pobres, de la clase media, llegaremos a la moneda y haremos realidad el cambio social que Chile y esta región necesitan. Pero sé que hoy día no es el final. Es recién el comienzo, porque va a haber segunda vuelta y nos va a tocar estar en la segunda vuelta interpretando, representando los sueños y las esperanzas de millones y millones de chilenos. Y eso es lo más grande que uno puede hacer en su vida. Solo Tomás Hirsch reconoce que lo más seguro es que no pase la segunda vuelta y al final del recorrido de la micro del Juntos Podemos Más, por lo menos dijo qué piensa hacer él en el balotaje. Yo he dicho siempre que yo no comparto un proyecto que profundiza el modelo neoliberal como el de la derecha y la Concertación y por eso lo he manifestado siempre, que yo en lo personal no voy a apoyar. ¿Cómo voy a apoyar un proyecto que no cambia el país? A 72 horas de la elección, CERC sacó un pronóstico sin sorpresas que apenas remeció el ambiente electoral. Y es que la suerte está echada y no hay más que esperar la única fotografía del momento que a la larga vale y de verdad, el momento en que se cuenten los votos. Michelle, ¿conforme con la campaña? Sí, yo creo que, salvo lo que yo he dicho siempre, Fernando, que en algún momento, cuando las encuestas daban muy alto, yo creo que mucha gente realmente pensó que esto era carrera corrida. Y yo quiero decir que nosotros en el comando jamás funcionamos en ese criterio. Decíamos, no, aquí hay 4 candidatos que son competitivos, aquí hay que trabajar más. En ese sentido, la encuesta CEP, yo diría que hizo como un poquito el factor que pasó entre primera y segunda vuelta con Ricardo Lagos y la gente como que dijo, no, aquí hay que trabajar. Y la verdad es que se produjo una tremenda fuerza, yo diría, en las últimas semanas. La gente ha estado trabajando con mucha más energía, saliendo mucha gente a la calle, a hacer puerta a puerta, que no habían estado porque creían que esto era ya algo absolutamente claro. Pero no hay preocupación en el sentido de generar una segunda vuelta a pesar de estar en una situación totalmente distinta a la que tuvo Ricardo Lagos, con una popularidad salvaje del presidente, de la propia coalición, con un crecimiento económico que con más expectativa incluso para el próximo año, con el cobre como está. ¿Por qué no se puede traducir eso en un equivalente indudable de indiscutibilidad de Michelle Bachelet respecto a los demás? A ver, yo creo que no es fácil contestar esa pregunta. Yo me imagino que hay un conjunto de factores aquí. Uno es que no sabemos todavía el hecho de ser mujer, de qué manera incide. Yo he visto gente que dice, mire, yo he votado históricamente por la Concertación, pero el que usted sea mujer, no sé, no puedo, ¿entiendes? O sea, ¿Sí? ¿Y lo han dicho a ti? Me lo dicen, hay gente que me dice, mire, usted es la razón de la pelea todas las noches con mi mujer. ¿Por qué? Porque mi mujer va a votar por usted, pero yo creo que las mujeres no pueden ser presidenta de la República. Y yo le he dicho, yo creo que hay mujeres que efectivamente no, como hay muchos hombres que tampoco. Así que efectivamente eso no me parece una razón. Entonces, claro, yo entiendo, lo que quiero decir es que yo no pretendo jugar de analista político. Yo soy candidata a la presidencia, puede haber distintos factores. Si a la Concertación le va muy bien en las parlamentarias, estupendo. Yo estoy segura que voy a ganar, que voy a ser la próxima presidenta de Chile y que bueno poder contar con un parlamento donde haya una mayoría más importante de la Concertación para poder hacer los avances que es necesario hacer en el país. A ver, hablemos un poquitito de esos avances. Una de las cosas que a mí me parece novedoso respecto del programa tuyo tiene que ver con, es el primer
la primera candidatura de la concertación que propone afectar la estructura creada, en términos de fundación, creada por el régimen militar que no pasa por las reformas constitucionales. Y básicamente me estoy refiriendo al sistema AFP. Ha sido muy fuerte el impulso que tú has dado en eso. Y también en la cosa medioambiental, o en la cosa que podríamos denominar el tema de la relación entre la empresa y la comunidad. ¿Cómo se pretende hacer eso cuando simultáneamente con esta suerte de, llamémoslo así, encantamiento del mundo empresarial por el actual presidente? ¿Va a haber un poco de distinción? ¿Te van a querer menos en caso que tú lo hagas de lo que hoy día los empresarios están diciendo que quieren a Ricardo Lagos? Bueno, eso lo vamos a ver en el curso de los 4 años próximos, pero la verdad es que yo creo que si esta es una sociedad en la cual entendemos el rol del mercado, el mercado tiene que funcionar bien. Y el mercado no está funcionando bien, porque la verdad es que el mercado, en el caso de las AFP o en el caso de las ISAPRE, ¿no? Está funcionando bien en términos de rentabilidad para la administradora, pero no le está entregando beneficios suficientes a sus afiliados. Y en ese sentido es que, sin pretender, porque la reforma del sistema previsional yo no estoy planteando volver a un sistema de cajas antiguo. A mí me parece que eso es impracticable, ¿no? Y es impracticable en gran medida porque un sistema completamente de reparto no es factible dadas las altas expectativas de vida que tenemos. Entonces hay que mezclar un sistema que tenga un fuerte pilar solidario, pero que mantenga capitalización individual, ¿no? Entonces yo no estoy diciendo volvamos al esquema de los 60, porque ese tipo de Estado ya es muy difícil. Pero lo que yo estoy diciendo es, primero, este modelo no sirve, requerimos un modelo que sea solidario, que tenga que el Estado realmente se comprometa mucho más. Hoy día no está respondiendo adecuadamente, y el ámbito, llamémoslo así, de quienes administren el sistema de pensiones, tiene que ser un sistema en el cual podamos, yo diría, romper con una cantidad importantísima de atribuciones que la verdad no permiten ni la libre competencia, porque el sistema de AFP partió con 22 AFP y hoy día vamos en 6. Había una concentración también muy fuerte. Y además con una serie de elementos como las comisiones fijas, que la verdad que es profundamente regresiva, porque si bien, qué sé yo, el monto varía, ¿no es verdad?, de una AFP a otra, para una persona que gana el salario mínimo pagar 900 pesos o 1.200 o 2.000 en comisión fija es una brutalidad de dinero. Entonces, queremos hacer una reforma que de verdad, por un lado, efectivamente contemple todo el ámbito solidario para la gente que tenga menores ingresos, menores pensiones, que se haga cargo de una modificación del mercado del trabajo, que el actual sistema no da cuenta de eso. Y tercero, que a quienes administren el sistema de pensiones realmente lo hagan bajo una serie de, yo diría, de competencia efectivamente libre, y que si tienen altas tasas de rentabilidad, esto efectivamente se traduzca en más beneficio para las personas. Pero incorpora la reforma a que hace mención un reclamo que incluso la AFP han solicitado permanentemente, que es que les dejen invertir en más instrumentos, en el exterior, por ejemplo, mucho más de lo que pueden invertir hoy día, que sean capaces de haber más, ¿cómo se denominan?, empresas afepiables, incluso en las propias empresas públicas del Estado. ¿Contempla algo esa ampliación tu programa, o lisa y llanamente las AFP deben circunscribirse a lo que hoy día tienen los fondos? Yo estoy disponible para mirar el tema de la inversión afuera, pero siempre y cuando veamos que sea un riesgo calculado, porque mal que mal son las platas de todos nosotros, ¿no? Entonces, si usted invierte afuera en lugares donde efectivamente tienen alto riesgo, sería de una gran dificultad para el sistema. Entonces, se podría ampliar, pero uno tiene que controlar que esto no tenga un riesgo de tal manera que nos quedemos sin la plata de las pensiones. Fíjense que la CUT estaba planteando incorporar en las pymes esto. Entonces nosotros le decíamos no, porque la verdad es que usted no puede con la plata de los pensionados colocar en empresas que tienen un riesgo muy alto, ¿no? Porque mal que mal usted tiene que garantizarle a los pensionados que tienen esos recursos. Entonces yo diría, algunos de esos temas estamos disponibles a abrirlo, pero sobre todo nos importa que podamos garantizar a la gente pensiones adecuadas, ¿no? Una de las cosas que, voy a cambiar de tema, voy a ir a un tema pero muy cercano, una de las cosas que
a mí en lo particular me sorprendió, tuvo que ver con el momento en que, a raíz de una declaración del subsecretario de Salud respecto a la píldora del día después, hubo que pronunciarse sobre eso, estaban las precandidaturas presidenciales de la Concertación. Soledad Alvear dijo que estaba de acuerdo con el gobierno, que solamente se le debía dar la píldora el día después a las personas violadas. Creo que manifestaste más o menos lo mismo. Y hoy hay una resolución de la Corte Suprema que establece que se puede usar el Postinor 2, la píldora del día después, como política pública, porque no hay nada que lo impida el que se pueda utilizar. ¿Hay contemplado en un potencial gobierno de Michelle Bachelet el que se retome de alguna forma lo que planteó en algún momento Antonio Infante, de decir que a la mujer que lo necesite, sin preguntarle si ha sido o no ha sido violada, le puedan dar la píldora al día después? No, sí, no, yo siempre desde un comienzo dije eso. Yo, de partida, cuando yo era ministra de Salud, yo aceptamos que se pudiera comercializar el Postinor 2 y luego un grupo de personas hizo esta presentación en los tribunales y ahí fue cuando la Corte Suprema negó su comercialización. Después se introdujo otra píldora del día después con otro nombre comercial y esa sí es la que se encuentra hoy día en las farmacias y en los lugares solamente la gente abusada o violada. Yo siempre he considerado que eso es extremadamente restrictivo, que además es poco equitativo, porque la gente que puede pagar va a la farmacia y se lo compra, ¿no? Sin indicación médica ni nada. En cambio, la gente sin recursos tiene que ir al consultorio, conseguirse hora al médico y tiene que haber estado violada para usarlo. No, yo estoy completamente de acuerdo que debe estar ampliamente abierto, pero con alguna restricción. Y voy a explicar cuál es la restricción. La primera es que hay que buscar un mecanismo por el cual las personas no lo usen mal. Porque la píldora del día después, yo estoy tan convencida que no es abortiva, que si uno la usa después de las 72 horas ya no produce ningún efecto, ¿no? No produce, digamos, la persona, su embarazo sigue adelante, ¿no? No hay ningún cambio. Entonces es necesario que la persona la use bien, sepa exactamente las indicaciones. Y lo segundo es que yo tengo una niñita de 12 años. Veo cómo funciona la psicología de un niño de 12 años. Si un niño de 12 años, 13 años, necesitara algo así, yo ahí en ese caso preferiría que fuera con un adulto al lado. Porque creo que en un niño pequeño, un joven que está en transición entre la niñez y la adolescencia, creo que ahí se requiere un apoyo un poquito más allá, porque ya tiene otra consideración, otra característica humana. En el resto, creo que debiera estar ampliamente distribuible en consultorio, en postas, en SAPUS, etc. Y en el caso de... Además de la farmacia, claro. Sí, y en el caso del SIDA, también hay una aprobación abierta a, por ejemplo, el que se puedan distribuir condones en los consultorios y en todas partes. Pero por supuesto, si yo fui epidemióloga de CONACYDA. Por eso pregunto. ¿No? Claro, yo sé que esto a alguna gente no le parece, sin embargo, no, bueno, sin duda. ¿Y por qué? Porque yo creo que lo que un Estado tiene que garantizar es a la gente alternativa. Y que cada persona que tiene sus propios principios, valores, pueda tomar decisiones en función de sus convicciones, pero además de sus posibilidades reales. Porque una mujer es muy distinta a otra. Una mujer puede usar anticonceptivos, ¿no? Es el típico sistema. Otra mujer no puede, médicamente no puede. Otra mujer usa dispositivo intrauterino. Hay un conjunto importante de mujeres que no pueden usar. Las mujeres muy jovencitas yo no recomendaría usar dispositivo intrauterino. Entonces, uno tiene que tener, por decirlo así, como Estado, ofrecerle a su población, que es diversa, una paleta de alternativas. Y por cierto, el preservativo es una de las alternativas, ¿no? Importante. Y por lo tanto yo estoy convencida que es necesario. Sin embargo, hay que también explicar bien cómo se usa. No siempre tiene buen efecto, sí, no se usa adecuadamente. Ese es un punto particularmente interesante, porque sorprende que uno va a cualquier país que tiene una preocupación como política de salud pública por el SIDA, y sorprende gratamente para las personas que por lo menos pensamos que debe haber ese tipo de campaña, que las campañas son permanentes, están todo el tiempo ahí y están sin complejo, porque entienden de que es una política de salud que salva vidas. Acá en Chile es una cosa que se pelea todos los años, hay canales que no la pasan, siempre dura poquitito en un eventual gobierno de Michelle Bachelet. ¿Qué se hace con la campaña del SIDA? Bueno, la campaña debe ser permanente. Hay una pequeña dificultad que no es tan pequeña. Sí, monetaria, supongo. El costo. O
O sea, una campaña sale, no sé, 600 millones, ¿no?, de pesos. Entonces, es mucho el costo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay consideraciones también técnicas. Cuando usted tiene un tipo de epidemia en el cual está más focalizado en algunas personas con conductas de riesgo, muchas veces, más que campañas masivas, o además de campañas masivas, uno tiene que usar campañas dirigidas, porque la verdad que el mensaje general sirve solo como una alerta. Si uno de verdad quiere incidir en disminuir la epidemia, requiere en las personas que tienen conductas de riesgo explicar muy bien cuáles son esas conductas de riesgo y cómo evitarlas. Entonces, uno tiene que manejarse en ambos planos. Campañas dirigidas, que ya son mucho más detalladas y no es como para hacerlo en la televisión, porque requiere un cara a cara, podríamos decir, donde la persona es capaz de identificar que tiene conducta de riesgo y por ende las puede cambiar. Entonces hay que hacer las dos cosas. Y yo voy a apoyar con mucha fuerza ambas cosas, porque lo importante es que efectivamente el SIDA se puede evitar. Y si se puede evitar, entonces hay que hacer todos los esfuerzos para que podamos realmente garantizar a la gente tener una sexualidad sana, responsable y sin problemas como el VIH. En el caso de la coalición que tú representas, hay sectores, y que lo han dicho además explícitamente, que tienen una visión distinta, por ejemplo, de las campañas del SIDA y sobre todo del uso del condón, y tienen visiones distintas respecto de la utilización de la píldora del día después. ¿Cómo son los planteamientos a la hora de definir, por ejemplo, como lo está haciendo ahora, directamente con los sectores más conservadores de la democracia cristiana? ¿Ellos están de acuerdo en esto o es algo que no se discute o se pospone o lo dejan en manos de quien más adelante tenga el cargo? Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver también con un problema de salud pública. Aquí puede haber distintas opiniones sobre un determinado método y sobre, yo diría, la manera de explicitarlo en una campaña. Ahí puede haber discusiones desde comunicacionales, que alguien podría decir, mire, en realidad la campaña actual tiene un buen objetivo, pero no me gusta, o me gusta desde el punto de vista de cómo transmite la información. Eso es variable. Ahora, la verdad es que yo quiero decir que estos temas los trabajamos en el gobierno cuando yo era ministra de Salud, con la Mariana Elwin, con la Nana del Piano, las tres ministras, que éramos Mujer, Educación y Salud. Trabajamos un programa con la Asociación Chilena de Municipios, con los alcaldes, donde también había de oposición, donde mirábamos cómo, o sea, nos hicimos cargo de que había un problema en este país. Y había un problema de embarazo adolescente. Y entonces, lo que uno no puede hacer como Estado es meter la cabeza como la avestruz debajo de la tierra. Entonces dijimos, aquí hay al menos 5.000 embarazos adolescentes al año, ¿qué hacemos? ¿No? Que muchos de ellos terminan en aborto, no queremos aborto, entonces, ¿qué hacemos? Entonces partimos, como decir, educación. Pero educación y además tener elementos para que la persona, una vez que conoce cómo prevenir, lo pueda hacer. Y en ese sentido yo diría que a nivel del gobierno yo nunca tuve grandes dificultades para nada. Mi subsecretario era demócrata cristiano y nunca tuve ninguna dificultad, la verdad. Yo creo que cuando uno ofrece alternativas, el punto sería, uno, que un presidente dijera, yo voy a tratar de imponer, cualquiera esté fuera, mi opinión al resto de la sociedad. Yo hace muchos años, trabajando justamente en temas de VIH-Sida, con un amigo que era sociólogo, él me decía, y discutíamos este tema justamente, que fue un año en que una campaña no fue porque, bueno, no gustó un tipo de elemento. Él me decía, pero bueno, los países, los presidentes, los gobernantes no pueden ir más allá de lo que la sociedad está en condiciones de aceptar tampoco. Uno puede ir educando, pero tampoco va a hacer cambios sustanciales si no hay condiciones, si las condiciones no están maduras. En ese sentido yo diría que lo que importa, y esa es mi actitud, lo primero es hacernos cargo de que hay un problema, buscar una solución, pero que esa solución no sea una sola solución, no es blanco o negro, son alternativas. Y que las personas queremos ser tratadas como adultos y que nos den la oportunidad de nosotros decidir cuál de esas alternativas es más adecuada. Y eso es lo que yo haré, como lo ha hecho el presidente Lagos también. Nunca tuve yo ningún veto ni restricción a este respecto. Voy a cambiar nuevamente de tema porque, bueno, yo voy a aprovechar todo lo que puedo aquí para los temas que yo además he dicho en otras partes que por lo menos no los he visto tan tocados. Llegó una declaración pública acá ayer del Colegio de Arquitectos de Chile que tiene que ver con la situación de la vivienda. Y hay un punto que yo lo mencioné en uno de los programas de Tolerancia Cero que a mí me impresiona porque es el único, creo yo, de raigambre social muy intenso que no ha generado
ninguna reforma, no se ha habido ninguna reforma en torno a él, que tiene que ver con la vivienda social. La vivienda social se sigue rigiendo en gran medida por el mercado de la compra de los suelos, el financiamiento bancario, y donde hoy día ya el Servio finalmente lo que hace es colocar las normas técnicas y supervigilar de lejos. Bueno, y esto ha significado que se han construido efectivamente miles de metros cuadrados de casas malas. Eso lo dice el Colegio de Arquitectos de Chile, y no hay ningún tipo de planteamiento respecto de cómo hacer para esta erradicación de gente más pobres de sectores a terreno mucho más barato, donde se coinciden las delincuencias y los narcotráficos con exactamente esos sitios, según lo determinó un estudio de Sur, y el Colegio de Arquitectos dice de que esto debe variar, porque si no se está incubando de alguna forma un París, una suerte de gueto aislado que no tiene ninguna posibilidad de compartir ningún beneficio que tenga este modelo. Bueno, aquí hay dos cosas que quisiera hacer yo como comentario. Lo primero es que aquí yo diría una parte del problema, yo diría que se asume en este gobierno cuando se envía el proyecto de la ley de calidad de las viviendas y el Serviu cambia la especificación, producto de lo que vimos, ¿no es verdad?, en esas casas que... El 97. El 97. Esa parte, yo diría, desde el punto de vista técnico, está resuelto supuestamente, porque las casas que están construyendo tienen mejores materiales, y no hemos visto los problemas que vimos a fines de los 90. Sin embargo, el problema que usted dice, Fernando, es súper importante, y es que estamos viviendo en ciudades cada vez más segregadas, ¿no? En la cual la gente, además de lo que usted dice, de que está viviendo fuera, que mucha gente que tienen campamento, que son allegados, no solo muchas veces han vivido ahí, han nacido ahí, tienen una identidad con el barrio, sino que además tienen a los hijos en colegios cercanos, se atienden en hospitales y consultorios, y el segregarlos lejos significa, además, muchas veces, que es peor, es que los chiquillos siguen estando en el colegio. Un ejemplo muy común, gente que vivía, por decirlo así, en Huechuraba y le sale una casita en Puente Alto, o vivía en, no sé, La Pintana y le sale en Quilicura, y los cabros, o en Paine, o en Buin, no sé, o en Colina, y los chiquillos siguen yendo al colegio, entonces se lo pasan además, gastan una enorme cantidad de plata en transporte, se lo pasan viajando. Nosotros efectivamente en el programa de gobierno tenemos considerado ir no solo construyendo viviendas sociales de más calidad, de más metros cuadrados por persona, porque la calidad, a mi juicio, también pasa por más metros cuadrados por persona, que también eso tiene que ver con el tema delincuencial porque no hay espacios donde los cabros puedan relacionarse con los amigos, tienen que ir a la calle, sino que ir construyendo barrios, por un lado, ¿no? Barrios con espacios públicos, con lugares de recreación, lugares para hacer deporte, etc. Ahora, el tema, yo creo que uno de los temas que va a haber que meterse fuertemente es mirar cómo podemos buscar incentivos que ya se iniciaron en este gobierno, y habrá que evaluar si fueron exitosos, de que todos estos nuevos condominios y proyectos inmobiliarios que empiezan a crecer tienen que contener un porcentaje de viviendas, digamos, sociales, espacios para que puedan estar viviendas sociales. De lo contrario va a pasar lo que usted dice. Entonces, creo que hay que buscar mucho más incentivos para que no empecemos a tener un Santiago de primera calidad, un Santiago de segunda calidad. De lo contrario, la segregación va a continuar. Que esto significaría un poco que los planes reguladores debieran contemplar que no haya solamente viviendas de un tipo de alta calidad, sino que ahí también pudiera vivir vivienda social o... De buena calidad. De buena calidad. Sí. Yo he estado trabajando... Pero eso pasa de alguna forma porque se reforme la forma en que se accede a la tierra, porque la tierra hoy día está en manos de inmobiliarias que esperan, se cambian los planos reguladores, hacen un gran negocio, incluso con el Serviu se hacen las casas, se dicen los discursos, ahí están las casas, los metros cuadrados, pero yo quedé muy impresionado con lo que hizo Sur, porque mostró las casas, y las casas son francamente groseras. Yeah, no, esa parte, eso no. Son casas que no son ampliables, son casas donde la gente, claro, tiene 30 metros cuadrados y como decía muy bien, creo que fue Alfredo Rodríguez, el arquitecto, decía, el problema cuando
la gente no tenía techo, y estaban los sin techo, era súper fácil de entender, porque uno los veía llegar. Pero cuando ya tienen una casa, creen que el problema está resuelto, y no está resuelto. No, no está resuelto. Y nosotros hemos estado trabajando con arquitectos, con un grupo de jóvenes arquitectos, no voy a decir de dónde, porque no sé si estoy autorizada para nombrarlo, en los cuales hicieron un grupo de viviendas sociales en Iquique espectaculares, que los trabajaron bien, los trabajaron con la misma gente, que tomaron definiciones de, por el mismo monto, qué querían como diseño y cómo podían ampliarlo después, y como me decía, muy orgulloso, y además no se cayeron con el terremoto, y por el mismo monto. Es decir, las cosas se pueden hacer mejor y vamos a trabajar para que eso sea así. Michelle, frases que yo creo que marcaron la campaña, por lo menos en términos de proyectivo. ¿Qué tan sólidas están esas frases hoy? Voy a mencionar una. Vamos a ver. Gabinete paritario. Pero... Igual hombres, igual mujeres. Para siempre. La discusión sobre los más aptos, la gente que sea más idónea, tiene que ser la más idónea, pero tiene que ser igual hombres que mujeres. A ver, lo que pasa, Fernando, es que si uno escuchara ese comentario podría suponer que no hay mujeres suficientemente idóneas, u hombres suficientes, para no ser prejuiciosa, u hombres suficientemente idóneos. Yo creo que hay hombres y mujeres espectaculares en muchas áreas, y los he vivido, los he visto, he trabajado con muchos de ellos. ¿Sabe qué? Es que yo creo que en la vida, no cabe duda, tienen que ser los mejores, idóneos para el cargo. Pero también los símbolos son importantes en una sociedad. Yo creo que cuando el presidente Lagos nos nombró a Soledad en el cargo, bueno, a 5 ministras primero, las 7 subsecretarias, las no sé cuántos intendentas, gobernadoras, etcétera, hizo algo que simbólicamente fue muy importante en esta sociedad, porque unió lo que era una evolución política real en la sociedad, es decir, mujeres que jugaban roles como dirigentes sociales, como dirigentes sindicales, políticos, etcétera, pero colocó al mismo nivel, llamémoslo así, de visibilidad de las mujeres en áreas de cargo de responsabilidad política, cosa que no había sucedido, o lo que dicen algunos, ¿no?, donde se toman decisiones, digamos, ¿no?, porque nosotros vemos muchas mujeres, pero no vemos grandes empresarias, ni grandes banqueras, ni grandes mujeres en la política de los niveles más altos. Yo diría que ajustó en realidad, hizo calzar, podría decir, lo que estaba pasando en nuestra sociedad con lo que era un gobierno. Y yo creo en los símbolos, porque fíjense que yo lo viví muy fuertemente cuando era ministra de Defensa, y es que es esta cosa, como dice el CERNAM, de ir corriendo la cerca, ¿no? Y las mujeres se empiezan a atrever y empiezan a darse cuenta de que no solo pueden, sino que la verdad es que hay condiciones para avanzar. Entonces, yo creo que esto del gabinete paritario no es sinónimo de que yo voy a colocar mujeres que no se la puedan. Eso sería de verdad una simplificación de lo que yo estoy diciendo, para no decir una caricaturización. Lo que, por cierto, que tendrán que ser mujeres que se la superpuedan, entre otras cosas, porque a nosotros siempre nos han pedido y nos exigen más que a los hombres, ¿no? Nos califican por otros criterios, que la ropa, que el peinado, sí, que no sé qué. Entonces, pero yo sé que hay mujeres estupendas, pero para mí es importante porque también tiene que ver con expresar que este país somos eso, pues. Somos incluso un poquito más de mujeres, pero vamos a dejar en paritario. Ya, paritario, pero paritario tiene dos acepciones a mi modo de ver. Una es que haya igual cantidad de hombres y mujeres, y otra es que sean paritarios también en el nivel del tonelaje de importancia de los cargos. O sea, si es que alguien tiene igual cantidad de hombres que mujeres, pero a las mujeres las tira a CERNAM, a bienes nacionales, claro, a lo habitual, claro, se cumple con lo paritario. Sí, la pregunta es si es que van a poder acceder a Interior, a la Secretaría General de la Presidencia, a la Secretaría General de Gobierno. ¿Eso entra dentro de lo paritario? Naturalmente, pero ahí entra el segundo criterio también. Si uno encuentra la mujer ideal para alguno de esos cargos, fantástico. O sea, pero, o sea, si yo soy presidente de Chile, usted comprenderá que ninguna mujer estaría vetada para nada. Lo que hay que unir es condiciones, calidades, talentos específicos para determinados cargos. Otra frase. Nadie se va a repetir el plato. Esa pregunta. Varios me han dicho, pero ¿por qué? Sigue valiendo eso, porque ahí sigue valiendo, nadie se va a repetir el plato, es decir, no puede ser ministro Izaguirre, no puede ser ministro... Mi frase exacta fue... Pedro García, que es el sobreviviente. Mi frase exacta fue, ningún ministro se va a repetir el plato. ¿Y en qué contexto lo dije? Estábamos en una reunión de la NEF y me preguntaron, ¿a Izaguirre va a ser su ministro de Hacienda? Y yo, la primera respuesta fue decir... Solo los presidentes electos deciden
quiénes son su gabinete y ningún ministro se va a repetir el plato. Eso he dicho y eso lo mantengo. ¿Eso no significa que ¿Qué puede haber plato es enroque? usted? ¿No se puede haber enroque? ¿El postre o qué sé yo? No. Sí, claro, no. Claro. ¿Significa que puede haber enroque o no? Mire, yo lo que la verdad es que lo que sí estoy convencida y tengo claro, que no es que si en la historia de Chile alguien ha sido ministro no pueda llegar a jugar algún rol en un gobierno mío, eso no, pues sería absurdo, ¿no es cierto? Si hay gente con experiencia que uno podría decir, mira, me interesa que tú tengas experiencia. Yo de verdad, Fernando, creo que en un nuevo gobierno, en un próximo gobierno de la Concertación, quiero que haya, yo creo que hemos hecho cosas estupendas, que este país ha progresado como nunca, y yo quiero continuar haciéndolo muy bien en todo lo que hemos hecho bien, y por eso que yo digo que soy continuidad, pero también digo que soy cambio, en el sentido que quiero que haya también ideas nuevas, ¿no? Caras nuevas también, pero también se necesita experiencia. Cuando usted tiene un gobierno de 4 años, no puede ser solo gente que nunca ha tenido ninguna experiencia de gobierno, a algún nivel importante. Por lo tanto, yo voy a buscar la mejor combinación de personas con experiencia de distinto tipo con personas nuevas, o caras bastante nuevas. Finalmente. Lo que no quiere decir que es gente que venga del sector privado, sí puede ser gente que esté en el sector público en distintos niveles de responsabilidad, o gente que también pueda venir del sector privado. Ya, finalmente quiero preguntar sobre una réplica, voy a asociarlo de nuevo con lo que pasó el 99 con Ricardo Lagos. Cuando pasó la segunda vuelta con Ricardo Lagos, él cambió todo su comando de campaña. Y eso lo cambió sobre la marcha, entendiendo de que había habido dificultades y que no podía ser el mismo. Se ha conversado mucho, discutido mucho, incluso dentro de los mismos políticos, si es que aquí, en caso que a Michelle Bachelet no le fuera tan bien como pronostican las encuestas y hubiese una segunda vuelta más estrecha, se debieran hacer los cambios en quienes fueron el comando de campaña que llevó esto a primera vuelta. ¿Hay contemplado algo de eso? Yo sé que anda mucha gente preocupada de lo que va a pasar el 12... Hay algunos candidateándose además para integrar el comando. Bueno, cosa que me manden los currículos. Lo que está claro es que yo voy a tomar una decisión y el día 12 voy a informar al país de eso, si es que hay segunda vuelta. ¿Algún competidor que genuinamente te parezca que es más peligroso en una segunda vuelta que el otro? A ver, yo la verdad es que creo que los dos competidores que tienen posibilidad de pasar a una segunda vuelta son de derecha y en ese sentido, ¿Y no adviertes ninguna diferencia entre los dos siendo de derecha? A ver, las encuestas dicen que hay diferencia, claro, si hay segunda vuelta. Pero del punto de vista de lo que representan realmente, yo creo que ambos son de derecha. Y por lo tanto, ¿te da lo mismo Piñera o Lavín? A mí me da lo mismo, ahora puede que a la gente no, pero a mí me da lo mismo. Ahora, lo que sucede es que yo creo que si hay segunda vuelta va a ser muy interesante lo que pase ahí, porque Lavín ha estado pidiendo hace rato ya, ¿no es verdad?, reciprocidad en caso de segunda vuelta. Finalmente entiendo que ayer hubo una especie de acuerdo de palabras entre, no sé si de escrito o de palabras, entre Coloma y Espina. Entiendo que estaban pidiendo pactos escritos, no sé, a mí me llama la atención en la concertación, sí. Ese tipo de cosas jamás ocurriría, porque nosotros estamos todos en un mismo coalición, ¿no? Y lo que me demuestra que no hay nadie ahí que lidere realmente, que permita que haya un candidato que de verdad pueda unir al conjunto de la Alianza por Chile. Entonces, la verdad es que en ese sentido me da lo mismo, porque me doy cuenta que ellos no están unidos, no son una coalición efectivamente. Si hay un pacto escrito o no escrito, la verdad es que eso no significa que haya un traspaso de votos de una a otra manera automática, ni mucho menos, porque además los militantes en Chile son una proporción relativamente pequeña y el mundo que apoya a uno u otro candidato, la verdad es que se mueve por variables bastante distintas de las que yo creo que a veces en los partidos políticos piensan. Y me quedan 30 segundos, me queda la de Hirsch. Que Hirsch dijo, yo no, por cierto, no puedo estar a favor de una candidatura, entendiendo que los votos no se traspasan, los votos son de las personas que votan y no son de los candidatos, pero suponiendo que hay una segunda vuelta y suponiendo que la segunda vuelta se perciba como peleada,
¿Es dable conversar? ¿Está pensado la posibilidad de conversar con el Juntos Podemos y ver de qué forma pueden congeniar programas o incluso establecer algún tipo de vinculación? A ver, mucha gente me dice en la calle, mire, yo voy a votar primero por fulanito y en segunda vuelta voto por usted, si es que hay segunda vuelta, y yo espero que así sea si es que hay segunda vuelta. Pero la verdad es que no tengo considerado cambiar el programa, yo estoy convencida que el programa es bueno, ¿no? Y que va a responder, además porque yo no he hecho ofertones, no he sido demagoga, porque creo que eso es lo responsable y es lo que a uno mantiene la credibilidad que tiene. Y por lo tanto, la verdad es que yo, si es que hay segunda vuelta, espero que no solo la gente que podría estar de Hirsch, sino que también los de los otros candidatos puedan votar por mí. Ya, pero eso significa que sí, no tengo problemas en entrar a conversar con ellos o no voy a conversar con ellos. No tengo considerado conversar con nadie en este momento, sino más bien dedicarme a hacer una campaña en la cual yo pueda convencer a mucha gente que vote por mí. Michelle Bachelet, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fernando. Volvemos en un ratito. Universidad de las Américas, Laureate International Universities, todo un mundo, una gran universidad. Viniste